En la agenda del día de hoy tenemos justamente, vamos a hablar un poquito de qué son las normas de publicación académica, a qué me refiero con esto, para qué citamos, cuándo es necesario citar y cuándo no es necesario estar citando, qué normativas estamos utilizar, porque realmente hay un sinfín, yo creo que ya lo hemos comentado varias veces, hay un sinfín de normativas y estilos a los cuales podemos implementar y estar utilizando, así que cómo saber cuál es la normativa que más se aplica a mi ciencia prácticamente, porque estamos hablando ahorita con personas que no solo son estudiantes o docentes dentro de la institución, puede ser que usted sea de otra institución y dice que tal vez mi universidad no me da pautas, o tal vez dentro de mi trabajo no tengo pautas de saber qué normativas estar utilizando, entonces vamos a ver cuál es el mejor estilo para usted y cuál es la que debería estar utilizando. Y también un poquito hablando de qué pasa al no citar, qué pasa si usted ha agarrado información de un autor o de una institución y no la ha citado, cuáles son las consecuencias, un poquito también, no tanto de la ética, pero sí de las consideraciones sobre plagio que hay que tomar en cuenta y lo importante que es estar citando esa información. Y si nos queda tiempo, porque ya nos ha pasado un poquito el tiempo, si nos queda tiempo, vamos a ver un poquito vamos a tener una actividad, así que espero que tengamos el tiempo y ustedes puedan ponerla en práctica también. No vamos a ver per se las normativas, pero sí vamos a tener una breve explicación en qué consiste. Entonces vamos a hablar vamos a comenzar hablando de qué son las normativas de publicación académica. ¿A qué me refiero yo cuando yo estoy hablando sobre normativas de publicación académica? Cuando hablamos de publicación académica, hago referencia a, principalmente, tal vez, lo primero que se nos viene a la mente es investigaciones científicas. Usualmente, cuando hablamos de citas y referencias, tenemos esa noción de que solamente es aplicable o solamente o sirve para poder hacer investigaciones científicas. Y queremos quitar este mito y quitar esta noción de por qué no solamente es hacia investigaciones. Entonces, estaba comentándoles sobre qué son las normativas de publicación académica y a qué nos referimos cuando estamos hablando sobre publicación académica. Y quería quitarles un poquito el mito sobre que únicamente la publicación académica hace referencia a investigaciones científicas o que únicamente las citas y referencias son para publicaciones de carácter científico. Las publicaciones académicas pueden ser de distintas formas, no solamente una investigación. Podrían ser también lo que nosotros estamos acostumbrados dentro de la Universidad Tecnológica, elaboración de investigaciones de cátedra. Digamos, si usted como docente le pide a sus estudiantes que elaboren investigaciones, necesita que estas también sean normadas y necesitan que cumpla con una estandarización y de referencias. En el caso de los estudiantes que estaba comentando que justamente la mayoría de los estudiantes que tal vez nos acompañan son los que están en proceso de tesis, que tienen la necesidad de aplicar la normativa, pero también puede ser aplicadas en los trabajos cotidianos que se les exigen a los estudiantes. Podrían ser ensayos, trabajos escritos, etcétera, cualquier tipo de material en la cual es necesario citar o utilizar fuentes que no sean de los estudiantes. Cualquier información a la cual usted ni siquiera o no es de su autoría o ha utilizado o implementado a otra persona, es necesario citar, colocar la referencia. No importa si es imágenes, si es video, todo lo que no sea de su autoría tiene que estar citado. Aquí me refiero también con normas de publicación. Las normas de publicación son todos aquellos parámetros que son necesarios y que debemos seguir para que nos indican cuál es el formato, cuál es el estilo de las citas y las referencias que tiene que tener un documento. Entonces, son todas estas normativas y reglas que son necesarias para la hora de publicar una información. Entonces, generalmente todas las publicaciones académicas tienen que estar a la par o tienen que estar implementando normas de publicación. ¿De quiénes norman o quiénes son los que dictan qué información o qué reglas son las que se tiene que estar publicando? Eso puede variar, como les habíamos comentado, son distintas normas, son distintos estilos. Eso puede ser tratado por distintas instituciones, generalmente por asociaciones, la APA, que es la que nosotros implementamos dentro de la universidad, la APA a partir de la Asociación de Psicología,
pero también hay asociación de ingenieros, de antropólogos, economistas, en el caso de Harvard, que ellos en su conjunto a la hora de publicar y de crear revistas científicas, ellos han visto la necesidad de crear estas normativas. Entonces, estas instituciones, organizaciones se encargan de general, de publicar cuáles son las normas. Y también las universidades a veces también tienen sus propios estándares sobre qué contenido debería tener. Y también pueden dictar ellos qué tipo de normativas va a ser lo que la universidad va a estar implementando. Pero generalmente, digamos, con revistas académicas, si ustedes quieren publicar, o si ustedes ya tienen su investigación realizada y quieren buscar una revista arbitrada para poder publicar, también son las revistas las que dictan qué tipo de normativas deberían estar ustedes utilizando. Y esto va a depender de su gremio, de lo que la revista generalmente implementa para sus citaciones y referencias, para que ustedes decidan si es, qué normativa deberían estar utilizando. Las normas de publicación son todas aquellas directrices y reglas para asegurar que la información que nosotros estamos transmitiendo sea clara y consistente. Eso puede variar desde la ortografía, que ellos les señalan o indican qué puntuación o abreviaturas son las necesarias, o las recomendaciones que se tienen durante esas, como planificación o en la gramática o en la escritura, generalmente dan recomendaciones sobre cómo deberían estar las cosas. En la construcción de tablas, cuál debería ser el formato de tablas, qué información debería incluirse en tablas. Incluso he visto que, digamos, en la normativa APA se establece si tienen una lista de chequeos, si es necesario o no colocar una tabla, si cumple con la información necesaria, digamos, si tal vez hay información que no se puede colocar de otra forma, o tal vez si es un bloque de texto que sería mucho mejor presentar en tabla. Entonces incluso hay como una lista de chequeo, un checklist para ver si realmente es necesario colocar la tabla. También incluso hay los títulos, que yo creo que ustedes lo van a ver en la próxima sesión, la estructura de los títulos, cómo deberían, el formato que deberían tener, si tienen que estar en negrita, si tienen que estar centrados, etcétera, etcétera, etcétera. Las citaciones de referencias, que es por lo cual la mayoría de instituciones de investigadores y académicos y estudiantes implementan estas normativas principalmente por este motivo. Presentación de estadísticas, también recomendaciones de cómo se lo debería presentar la estadística, consideraciones éticas, y esto se va actualizando a medida que van pasando las normativas. Digamos, en esa última actualización de las normas APA, antes no se tenía en consideración a las comunidades indígenas, ahora sí hay un apartado que habla sobre consideraciones éticas de las comunidades indígenas y entre muchos otros elementos. El día de hoy sí nos vamos a centrar principalmente en las citaciones de referencias, que es como el principal motivo que nos atañe el día de hoy. Y realmente el motivo por el cual la mayoría de las normativas son conocidas. De las normas de citación y referencia, que es prácticamente estas normas de publicación, un apartado de estas normas de publicación, son todas aquellas que dictan la información necesaria que debe tener una cita, ya sea la manera en la cual se va a ordenar la información que va a tener cita, la manera en la cual se va a colocar si es autor, lo que va primero si es el título de la obra, etc. Y al igual que el formato que tiene que indicar qué puntuación y la orden que va a estar establecida la cita. También, con citación, ¿a qué nos referimos con citación? Porque no sé si es la primera vez o si ustedes están familiarizados con qué es una cita y una referencia, pero sí vamos a hacer la aclaración de qué es lo que vamos a estar definiendo por cita y referencia. Una cita, cuando hablamos de cita, esta consiste en mencionar en un estilo de palabras, en un texto, las palabras que ha escrito, ha dicho un autor. Es literalmente, justo cuando decimos citar a alguien, es literalmente decir lo que esta persona o esta institución ha estado diciendo. Sí, tenemos la definición en ese encomillado, que se puede definir como aquellos textos ajenos que se traen al documento para probar lo que se afirma o para contestar. Esto es justamente una cita de Muñoz Alonso, que fue citado por la Universidad de Alcalá. Y van a ver que a medida que vayamos en la presentación, van a ver que hay alrededor de toda la presentación las citas que estoy comentando. Y al final de la presentación van a ver también la lista de referencias. La cita es decir prácticamente tal persona, tal institución mencionó o dijo tal cosa. Y las referencias, a comparación de las citas, es toda la información que describe de manera detallada cuál es el documento que nosotros estamos citando. Y eso colocando el ejemplo de las normas APA, quizás es lo que estamos más familiarizados con.
Con las normas APA uno coloca el apellido del autor y la fecha. Entonces, cuando uno está escribiendo el documento, únicamente sale el texto y el apellido del autor, pero no me dice el contenido, no me dice de qué libro fue, que se sacó esa información, en qué año. Bueno, en el año sí, pero sale cuál fue el editorial, no se sabe en qué página estaba escrito. Entonces, toda la información que me permita a mí saber cuál es ese libro, cuál es esta revista, a qué me estoy refiriendo, está en la información de la referencia. Contiene todos los detalles sobre los documentos que estamos citando, y el punto realmente focal de una referencia es permitir que otras personas puedan encontrar esa información. Entonces, son todos los detalles que ustedes consideran pertinentes para que otra persona que está leyendo su documento, o quizás su docente, o ustedes tal vez compartirlo con algún compañero de clases, pueda permitir que esta persona logre localizar esa información, logre localizar ese libro. Entonces, sí es detallar así a completo detalle sobre dónde está esa fuente de información. Entonces, también dependiendo del estilo, dependiendo de la normativa que estamos implementando, así va a ser también si vamos a colocar la pie de páginas, que yo creo que la mayoría de nosotros estábamos acostumbrados antes a ver justo un número 1 y abajo está el pie de página sobre la información de la cita y de la referencia, pero acá varía dependiendo de las normativas que estamos implementando. Entonces, en las APAs sí se coloca hasta el final, pero antes sí era más usual ver en el pie de página la información. No sé si estaban preguntando referente a la cita de cita. En la próxima sesión sí, justamente vamos a estar hablando justamente de esta cita de cita que ustedes están viendo acá, o la forma de justamente redactar una cita. Físicamente el otro era como un texto de explicación, pero siento que visualmente es muy bien difícil identificar solo con texto cómo luce una cita y cómo luce una referencia. Una cita, en este caso de la normativa APA, haciendo la aclaración, una cita se ve de esta manera, digamos, solamente la institución en este caso y el año. Y la referencia ya es toda la información que debería contener esa cita. Y en este caso es justo las normas APA, el manual de publicación de la Asociación Americana, dónde fue publicado, cuál es la editorial en la cual fue editado, etcétera, etcétera. En este caso, esta es una referencia de las normas APA, versión 6, en inglés, sería tercera edición en español. Y hay varias, vamos a ver las variantes de la próxima sesión, pero hay varias diferencias, y en este caso, esta es la versión 6, y actualmente así luciría la versión 7. Hay pequeñas modificaciones, hay unas pequeñas alteraciones sobre las publicaciones, y que vamos a estar viendo en la próxima sesión también. Entonces, en la normativa APA, porque en muchas ocasiones me han preguntado, ok, pero ¿y qué pasa con las bibliografías? O la bibliografía es lo mismo que referencia. Y acá también va a depender mucho del tipo de normativa que ustedes están implementando. En la normativa APA, bibliografía es algo completamente diferente a una referencia. La referencia es lo que estamos viendo de toda la información, de cuál es el autor, título, fecha, etc. Y una bibliografía es en la cuestión de que usted quiere adicionar información, documentos, libros que quizás usted no tenga citada en su documento. Es información extra que usted quiere compartir con sus lectores, con las personas que está compartiendo el documento, que usted considera que son importantes tomar en consideración. Ricardo levantó la mano, no sé si quiere hacer una consulta en ese momento. Sí, nada más ahí solicitar a los compañeros de que se puede apagar el micrófono, porque ha sido interferencia. Y otra pregunta relacionada, si ustedes tienen algún manual en línea o manual ahí como unidad para poder consultar. Sí, ahorita la biblioteca de la universidad tiene un buen manual sobre las normas de citación, pero de la versión 6, me parece. Si ingresa a la biblioteca de la universidad, tienen justamente un manualito con todos los detalles y toda la información sobre cómo citar las normativas. Yo creo que vamos a compartir con ustedes después, y también vamos a compartir otros documentos sobre la normativa 7. Pero sí estaremos compartiendo con ustedes, porque no esperamos que realmente, yo creo, no sé si se asume, pero no se espera que ustedes se memoricen todas las normativas. Yo creo que es imposible tener un control
sobre todos los pequeños detalles y todos los ajustes necesarios para poder citar, pero sí tener por lo menos una noción de qué consiste, cuál debería ser el formato y tener justamente un panfleto o una fuente a la cual abarcarse o a la cual abordar para poder revisar si está citado o referenciado de manera correcta. Pero sí vamos a compartir con ustedes, no esperamos que se las memoricen o que las apliquen de manera inmediata, es un proceso realmente. Y yo creo que lo más complicado, en mi caso particular, lo más complicado es aprender a ordenarse, a aprender a aplicarlas. Porque en un primer momento que uno ve las normativas y ve la lista enorme de todas las cosas que hay que estar implementando, se queda picada de cómo voy a hacer para poder tener toda esa información, el tiempo que le voy a tener que dedicar. Pero es una cuestión de autodisciplinarse, de si está algo que yo he copiado de internet o he copiado de un documento, como académicos, y como académicos me refiero a todos nosotros, docentes, estudiantes, toda la comunidad, es imposible realmente que podamos, es imposible realmente que si no estamos como una comunidad, todos aplicando la normativa, no podemos estar exigiéndole a los demás que les implementen. Más que realmente, en mi caso, como les estaba comentando, disculpen, en mi caso, más que saber la normativa, es ese paso siguiente de poder aplicar, de buscar información y después de eso, aplicar las citas y las referencias. Me estaban comentando, y por eso hubo esa pausa, me estaban comentando que casi no me estoy escuchando, así que voy a acercar un poquito más el micrófono. Pero es eso. Entonces, ¿para qué citamos? ¿Por qué es necesario que nosotros citemos? O sea, hay un sinfín realmente de definiciones y de maneras de explicar por qué estamos citando. Entonces vamos a ver una lista de los motivos por los cuales tenemos que citar y referenciar, principalmente porque nos permite reconocer el trabajo de académicos previos. Y no sé si ustedes han escuchado hablar de Google Académico, que es como la versión académica de Google, pero Google Académico tenía un lema antes, hace un par de años, hace 2, 3 años, en los cuales consistía en decir sobre los hombres de los gigantes. Es bien interesante esa noción que yo creo que todo científico tiene, que cuando uno genera ciencia, no es que uno está generando ciencia de la nada, sino que se tiene que basar en otras personas y en otros individuos para poder generar ciencia. Y esto es a partir de las citaciones y las referencias. Se necesita el trabajo de otros científicos previos que han tal vez abordado la temática, que tal vez fueron los primeros en darse cuenta que existía. Entonces, a partir de eso es que nosotros vamos a poder generar información y generar nuestro conocimiento. Pero siempre hay que tener como este cuidado, este tacto de poder reconocer el trabajo de otros, porque somos parte de una comunidad y otras personas que también vean nuestro trabajo también van a reconocer el nuestro. También otra cosa que es promover una forma confiable de localizar la información para poder crear esta como cadena de la que les estoy mencionando. Brindamos información para que otras personas también puedan localizar estas referencias, esos documentos que nosotros estamos hablando. Es muy probable que a la hora de hacer un documento científico o un escrito, esté otra persona interesada en saber quién es este autor, de quién es este concepto, y a partir de eso es que nosotros podemos buscar el autor, buscar la literatura que esa persona tiene y empezar a encontrar nueva información, tal vez conceptos nuevos, nuevos paradigmas en los cuales poder investigar y tener este enfoque para poder contener esta información. Entonces, toda información que permita que otros individuos localicen este documento es necesaria para agregar en las referencias. Entonces, es bien importante que ustedes coloquen toda la referencia y toda la información necesaria. Otro de los aspectos de la cita y referencia es poder documentar afirmaciones hechas sobre la literatura. A la hora de estar haciendo el marco teórico, me imagino que ustedes están enfrentando a los estudiantes que se están enfrentando en ese mismo momento. A la construcción de este marco, ustedes tienen que generar o colocar teorías que afirmen la problemática o que den una explicación por qué esta problemática está sucediendo.
Entonces nos permiten tener un parámetro de saber qué es lo que está ocurriendo en esta circunstancia, en este fenómeno, y a partir de eso nosotros poder interpretar a la hora de la discusión o las conclusiones, poder interpretar esa información a partir de la literatura que nosotros ya tenemos. ¿Por qué otras circunstancias deberíamos nosotros estar citando? O mejor dicho, más que circunstancias, ¿cuándo deberíamos nosotros citar? Y usualmente se cree que solamente textos o artículos científicos o libros, que creo que es lo más tradicional, libros científicos, artículos científicos, revistas, periódicos, pero no solamente se cita eso, puede citarse imágenes, ahora en la modernidad puede citarse tweets, pueden citarse posts de Facebook, pueden citarse podcasts. Entonces tal vez vi un arte o vi una pintura y me generó una inspiración que me permitió a mí tal vez generar o buscar una fuente teórica de información. Puede parecer una locura, pero esos elementos no están separados de sí. Si algo me permite, digamos, generalmente los analistas del arte, digamos, ven una pintura y se puede distinguir realmente todos los elementos tal vez económicos, políticos que esta pintura puede inspirar, y a partir de eso hacer una crítica o hacer un análisis de la pintura, creando este contexto social de en esa época hubo este tipo de sometimiento a la población y esto puede ser manifestado en esa pintura. Entonces todos aquellos elementos que fueron inspiración, incluso que ustedes retomó esa idea de este individuo, también debería estar citado. O sea, no solamente es un texto, digamos, valga la redundancia, algo textual, o sea, no solamente es un texto que usted tal vez agarró y pegó en su documento, pero también si usted se inspiró en la idea de otras personas, incluso a veces puede llegar de tablas, vemos la forma en que esta persona colocó la estructura de la tabla, incluso usted podría estar citando eso, porque no fue su inspiración, no fue usted que realizó ese documento, sino que también lo tomó de otra persona, y eso es necesario estarlo citando también. Determinados hechos, teorías, descubrimientos, ideas, imágenes, como les estaba comentando, todo lo que no sea suyo, todo lo que usted consultó con otra persona o buscó en internet y vio, todo eso tendría que citarlo. También datos concretos de estadísticas, informes, unos elementos que me parece bien difícil de citar, pero que debería citarse, es a veces algunos sitios web tienen como estos modeladores gráficos de información que uno solo da clic y van cambiando las estadísticas y datos. O sea, toda esa información tiene que citarse. A veces que hay cubos y los cubos o labs que permiten modificar la información y uno alterar dependiendo de las estadísticas o los indicadores que quieren incluir. O sea, toda esa información, si no es suya, tiene que estar citado. Y también si es una cita directa, si usted textualmente copia y pega una información, también tiene que estar citado. Si son palabras de un autor, de otra persona, también tiene que estar citado. Entonces todo lo que no provenga de usted, todo lo que sea de otra persona, otro individuo, una organización, etcétera, tiene que citarse. Yo creo que eso es como básicamente se puede concluir a eso. Entonces, ¿por qué citamos? Y un poquito más de lo que habíamos comentado anteriormente. Para dar crédito al autor por sus palabras y concepto original, como estaba mencionando, no solamente es literalmente texto, pueden ser simplemente inspiración de este autor, en la forma incluso del método en la cual se implementó un método, o incluso en instrumentos, que uno podría pensar que no se puede citar instrumentos, pero sí, todo lo que no sea mío, podría ser métodos, etcétera, etcétera, la manera en la cual aplicamos el instrumento, digamos, la manera en la cual nos organizamos para pasar de grupos focales, etcétera, también tiene que citarse. Y esto para justamente evitar lo que hablaba anteriormente el licenciado Hugo Figueroa, evitar que se violen los derechos de autor. En nuestra universidad yo creo que incluso tenemos una normativa que habla sobre plagios y derechos de autor y las consecuencias que se tiene a la hora de que un estudiante, en este caso un estudiante, lo implemente, pero eso también se eleva hacia los docentes. Sí hay que tener mucho cuidado, y a veces uno peca al citar información, si no se cita de manera correcta o si no se coloca de manera correcta la referencia, puede dar pauta a que uno también sea criticado por ser plagio. Entonces hay que tener mucho cuidado, vamos a ver eso un poquito después. Pero sí, si no se cita de manera correcta, incluso a pesar de que usted tenía toda la intención de citarlo, se puede ser culpabilizado por plagio a la hora de no estructurarse de manera correcta. También nos permiten a nosotros como profesores ver si, en este caso los alumnos o tal vez otros compañeros, dar evidencia de que realmente se ha hecho un trabajo de investigación,
si realmente se ha buscado, si ha buscado información científica o buscado otros parámetros, y así permite ver si ha hecho su trabajo de manera correcta. Y como lo que estábamos mencionando anteriormente, nos permite a nosotros identificar y localizar el origen del trabajo, que es lo principal realmente. Porque al final y a la hora de que ustedes estén realizando su trabajo científico, se van a dar cuenta, cuando uno está trabajando y buscando más información, llega un momento que tal vez está en pausa, que está buscando tanta información que luego ya no sabe qué otros autores estar citando o qué otras personas o información buscar. Y justamente las citas de otros científicos, las citas en el trabajo de otras personas nos permiten a nosotros encontrar nueva información y tal vez buscar nuevos autores y teorías que nos permitan a nosotros citar en nuestro trabajo. Es decir, permite y les va a ayudar a ustedes, ya no se van a dar cuenta de ustedes un montón a la hora de identificar y localizar nueva información y nuevo trabajo. También quería hablar con ustedes un poquito sobre tipos de situación, sin adentrarnos mucho en qué consiste cada uno, pero sí me pareció importante para entender después los procesos de normativas, en los cuales consisten, en qué consiste principalmente. Los tipos de citación tenemos aquellos que son textuales, que es literalmente transcribir las frases enteras, transcribir frases de documentos enteras a su trabajo de investigación. Y eso sí, necesariamente, si no cita esa información, sin lugar a dudas es plagio. En este tipo de citas textuales usted tiene que ser fiel completamente a lo que el autor está diciendo, palabra a palabra, a pesar de que tenga errores o tal vez leves errores ortográficos, tal vez un punto está mal editado, pero tiene que ser tal cual. Citas textuales exactamente tal cual sale en el documento. Y yo creo que el licenciado Warland estaba comentando también que a veces se comete el error de copiar y pegar textos y a partir de eso se elabora un informe. Yo creo que es bien usual, si usted está elaborando un documento, agarrar de distintos sitios web y copiar y pegar toda la información dentro del documento. Entonces sí hay que tener mucho cuidado si se hace eso, citar cada uno de los elementos, de lo contrario caemos en este plagio. Y acá les traigo un ejemplo de cómo lo hizo en la cita textual. Entonces, una cita textual se coloca entre paréntesis en el caso de la normativa APA y se coloca la cita justo al final de quién es la institución o la persona que está diciendo esta información. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo lo hizo en la cita textual. Y si ustedes se dan cuenta, justamente el propósito de las comillas, como ven acá, es separar ese texto que no es mío del texto anterior. Entonces, yo puedo escribir como la redactora del artículo de la información, yo puedo escribir al respecto, eso es mío, es de mi autoría, y todo lo demás que está en comillas ya es de otra persona. Pero yo tengo que saber y dejar bien claro que no es parte de mi texto y no es parte de lo que yo estoy diciendo, sino que es de otra persona. Ángel, no sé si tiene una duda. Sí, a mí me ha sucedido que a veces con los alumnos, o sea, porque yo sé que la versión actual de la norma APA es la 7ª, pero con el catedrático que estuvieron digamos en el ciclo anterior o en materias paralelas, les están trabajando, exigiendo con la 6ª edición. Entonces, a manera de universidad, ¿cuál sería lo correcto? Las dos son las correctas. Ahorita no hemos tenido, justamente yo creo que este proceso, estos seminarios es la introducción a esta nueva normativa 7, pero lo que importa realmente es que citen, que hagan las referencias. Nosotros como Dirección de Investigaciones nos interesa más que estén citando la información, y este proceso gradual de solicitar la 7 va a ser un proceso pausado, no es que les estamos diciendo ahorita que deben cumplirlo, nos interesa más que ustedes estén citando, independientemente si es la 6ª o la 7ª, porque lo que importa es todo lo demás, de que le den un respeto al trabajo de otras personas, que evidencia de que la investigación, que realizando un proceso de investigación. No sé si alguien quería comentar, que le están diciendo que levante la mano. Tal vez un comentario, Paola, en relación a la pregunta o consulta que hace nuestro participante. Efectivamente, siempre hay un periodo de transición de una edición de norma APA a la siguiente.
aproximadamente es un año de transición el que se suele dar para que se hagan los ajustes y las adaptaciones necesarias de un sistema, de una edición de la norma APA a la siguiente. Esto es bien importante considerarlo y la norma APA lo tiene en cuenta también, precisamente porque como hay revistas que publican con base en las normas APA, y muchas de estas revistas suelen a veces estar atrasadas en sus números, en la publicación y edición de sus números. Tal vez, por ejemplo, la revista que iba a hacer su publicación en el año 2020, pues todo su trabajo de edición fue en el 2019, cuando en teoría, digámoslo así, estaba vigente todavía la sexta edición. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos es que se da ese periodo también de adaptación. Y efectivamente las revistas funcionan de esta manera, es decir, ya en la actualidad todas las revistas están exigiendo las normativas de la séptima edición de la APA, y los trabajos editoriales previos a ella se siguen publicando en sexta edición. Sí, es justamente eso. O sea, ahorita estamos todavía en el proceso para poder pasar a la séptima, pero que usen alternativamente sexta o séptima, realmente ahorita, en ese momento no importa, con tal que, vuelvo a decir, con tal que estén citando, que es lo más importante. Otro tipo de citación, regresando a la temática, otro tipo de citación es justamente la paráfrasis, que es la que se recomienda principalmente, que es parafrasear las palabras de la fuente. Generalmente, lo que uno hace al escribir los documentos es usar paráfrasis. De lo contrario, tendremos, si digamos usted está utilizando distintas fuentes, tendría distintas voces de cada uno de esos autores, porque cada autor tiene una manera de escribir, un estilo diferente, completamente diferente al suyo. Entonces, agarrar distintos autores y juntarlos en un solo documento a la hora de leerlo es un caos, es un gran desorden. En este caso, por eso es mucho más recomendable utilizar paráfrasis. Y ya les voy a poner un ejemplo, generalmente bien extraño. Incluso dentro de la revista de publicación se pone un límite de tal vez solo 50 palabras si son citas textuales, pero para paráfrasis sí es lo usual. La misma, aquí tengo un ejemplo que es exactamente el mismo texto, es la misma cita del mismo autor, solo que ya parafraseada. En este caso, si es parafraseada, es justamente con mis palabras. Yo, con mi voz de escritora, escribo justamente lo que ellos trataban de decir. Y en este caso no es necesario colocar las comillas ni nada, porque no estoy utilizando la información textual de este autor, sino que yo estoy reinterpretando o reescribiendo con mi voz lo que esta persona está tratando de decir. Entonces yo les recomiendo mucho más utilizar paráfrasis que citas textuales, porque tienen mayores implicaciones las textuales de ser exactamente tal cual. Y también en muchas ocasiones, como les estaba comentando, al utilizar otra voz se cortan las ideas o los mensajes que usted tal vez trata de decir en su escrito, digamos, a la hora de realizar ensayos, que es prácticamente usted lo que está mencionando o escribiendo, se cortan si solo copio 2 párrafos seguidos de un autor, que tampoco es recomendable estar citando párrafos tan largos. Entonces, este es un ejemplo de una revista. Y en el caso de las revistas científicas y un artículo científico, la información es mucho más condensada. Si usted está elaborando un marco teórico, quizás no luce de esta forma, pero en una cita, en un artículo científico, mejor dicho, la información tiene que concentrarla en su máxima exponencia. Todo un trabajo de investigación prácticamente en 15 páginas usualmente. Pero si ven, solo en ese párrafo tenemos 4 autores diferentes y cada uno de seguro muy probablemente tiene una voz diferente y un estilo diferente. Entonces todas estas citas son parafraseadas según la información y el contenido que yo quiero dar a conocer. Entonces esta persona ha leído cada uno de esos documentos y a partir de eso ha generado esta conceptualización de lo que consiste, de lo que se refiere, y a partir de eso elabora su información y su párrafo. ¿Y qué normativas deberíamos estar utilizando? Hay realmente un sinfín de normativas y referencias y formas y estilos los cuales ustedes pueden utilizar para poder citar. Les había mencionado, digamos, la que ya conocemos, la Asociación Americana de Psicología, que es la APA, pero también tenemos, en el caso que soy antropóloga, los antropólogos tenemos la Asociación Americana de Antropología, que es la AAA.
tenemos el estilo de Colombia, Vancouver, el Blue Book, que es más orientado a las leyes, tenemos para la Asociación Política, de la Ciencia Política, de Chicago, de Harvard, del Instituto de Energía Eléctrica e Ingenieros. Entonces hay un sinfín realmente de citas y normativas que ustedes podrían estar implementando. Así que vamos a ver un poquito en qué consiste cada una de ellas y qué diferencias y qué similitudes tienen en común. ¿Qué diferencia hay? Han hecho, Sandra Cantero me hace el comentario, sí, en una página, en una carta, en una página de tamaño carta, ¿cuál sería la recomendación en cuanto a cantidad de citas? Realmente no hay un número de citas que debería tener una página, es más bien, yo siento que es más bien, más que cuantitativo, es cualitativo, son esas citas necesarias para la información que usted quiere brindar, para la problemática que usted quiere plantear o las teorías que usted necesita estar implementando. Entonces dependerá de si es necesario o no esas citas, si esa información es importante, más que tener una cantidad de citas en esta página. Y también depende en qué parte de la estructura y el tipo de documento que usted está utilizando, porque si es un ensayo puede ser más la voz de la persona que está escribiendo, más sus ideas, sus interpretaciones, y podría tal vez utilizar solamente un documento, una fuente, y a partir de esa fuente empezar a generar su concepción de qué podría ser e interpretarlo. Digamos, en un marco teórico sí se esperaría que estuvieran mucho más citas, y también, digamos, también depende si es una tesis de doctorado, o una tesis de maestría, una tesis de licenciatura, para la cantidad y qué tan denso debería ser la cantidad de citas que se tiene. No hay un número y no se puede establecer realmente por lo variable que es, no hay un número de citas que deberían de tener. Pero en un marco teórico, si están en los primeros años de la universidad y se están comenzando y están aprendiendo, yo diría que por lo menos 30, 50 citas, o mejor dicho, fuentes, porque puede estar citando una sola fuente muchas veces, entonces debería ser más por referencias, por cantidad de libros y literatura que esta persona está utilizando, más que la cita, porque puede ser justamente de una literatura sacar como 5 citas y colocarlas en momentos distintos dentro del documento. También me preguntan, en los trabajos de los estudiantes podrían encontrar muchas citas. Eso podría indicar que es solo trabajo de alguien más y no haber aportado la parte de ellos. ¿Cómo se evaluaría en ese caso? Sería de leer lo que ellos están estableciendo. Y también depende de la dinámica de la actividad que usted está realizando. Porque si le interesa que analicen un documento particular, una ley, o eso, una literatura que es bien importante, que es como el referente, que generó justamente todas las teorías que van a ver después, es esa información que está estableciendo la correcta. Y si fuera un documento en el cual usted necesita que el alumno, y la intención de ese trabajo es que ellos busquen información y solamente tienen una cita de una referencia a una fuente, sí, definitivamente no amerita tener buena nota. Así es de ver, esa cita es del mismo autor y es lo que yo esperaba o planificaba para esta actividad, y si no, está mal realizado ese trabajo. Y yo siento, porque también me ha tocado, digamos, al ver los trabajos de los estudiantes y al ver las referencias, en particular si es de métodos de investigación, que es una materia que había estado dando, yo, al ser método, mi interés realmente estaba en ver si se cumplía la normativa tal cual necesitaba que estuviera cumpliéndose. Entonces, yo sí me tomaba el tiempo, y yo sé que esto no es algo que a veces tengamos realmente el tiempo para hacer, de verificar si todas las citas que ellos me han establecido, si esas citas están en la lista de referencia. Porque lo que se hace generalmente, lo que he visto, es que copian trabajos o artículos científicos enteros, y como el artículo científico ya tiene una cita, entonces da la impresión de que han colocado citas o que ellos han colocado citas. Pero el verificar la cita, contrastar la cita con la referencia, o tal vez solo agarrar una página y verificar que esta cita está en la lista de referencia, uno puede realmente saber si están referenciando o no, o están cumpliendo con lo que se supone que estén cumpliendo. De lo contrario, solamente han copiado o pegado de otra fuente, y solo agarrando el texto y buscando en internet uno puede darse cuenta de qué artículos están haciendo ellos, han copiado y pegado. Porque sí, eso también me ha pasado a mí también, de colocar, cuando las citas son muy, muy perfectas, digamos en los primeros años, que uno todavía le cuesta saber
colocar bien las citas y colocar justo el punto o la coma en el lugar correcto, y lo ve que es todo perfecto, se queda un poco como extraño que sea tan bueno colocando las citas. Yo esa es la estrategia que veo. Ver cita, contrastar con referencia como una forma fácil de identificar si están plagiando o no. No estoy segura, me están preguntando Aldo Maldonado si la universidad o la biblioteca tiene un sitio para detectar plagios. Ahí no estoy muy segura referente si la biblioteca tiene un sitio. Si hay en internet, digamos, yo en mi caso, yo literalmente solo ocupo Google. Agarro el texto y aparece generalmente la información que estoy buscando, porque ahí es el lugar donde generalmente ellos están buscando la información también. Usted también recomienda que en su caso recomienda que busquen información. Si se ponen a buscar información, pongan el tema y al final colocar los PDFs para encontrar los documentos ya indexados. Va a depender realmente del tipo de trabajo que se están implementando. Si su intención es que busquen información, digamos un marco teórico que tienen necesariamente que buscar más de 20, 30 elementos o fuentes. Si solo hay una para todo el marco teórico, o 2 o 5, que a veces que yo he visto casos de 5 citas, 5 fuentes en un marco teórico, está mal elaborado. No debería ser, pero no hay una cantidad necesaria de citas que tienen que cumplir a menos que usted lo establezca, y ese es el propósito de trabajo. Y si es una investigación de Kafka, sí necesariamente tiene que tener más de una cita, más de una referencia. Porque si vemos hay cosas distintas, puede ser una misma referencia y tener lo que está diciendo, tener 5 o 6 citas de una sola referencia, pero tienen que buscar mayor diversidad, no se pueden quedar solo con un artículo o una voz de una persona. Necesita tener otras teorías o marcos en las cuales poder estar comparando la información, de lo contrario queda en esta ambigua situación de basarse solo en un individuo para saber lo que está ocurriendo. Es necesario ver qué es lo que otros están planteando, si hay alguien que está en contra o otras personas que están a favor de estos planteamientos. Pero regresando un poquito en los diferentes tipos de estilo, cada estilo tiene sus propias reglas, ¿sí? Y su forma en la cual se está citando la información en texto y la manera en la cual también está referenciando. Entonces vamos a ver solo algunas diferencias, las cuales justamente de citas, de referencias y de formato. Yo creo que principalmente nos interesan más las citas y referencias y no tanto el formato, porque el formato, y como ven en el mensaje de abajo, es generalmente, y para los que quizás los que no los pueden leer, porque estaba viendo comentarios que decía que la presentación no se veía por completo en la parte de abajo. Swain estaba comentando que justamente las diferencias pueden ser sutiles entre el estilo de citación y referencia, pero es importante verificar cuáles son las reglas, ¿no?, de estilo, cada una de ellas, pero generalmente el formato es más flexible y es menos flexible, obviamente, si son citas y referencias, pero todo lo demás del formato es flexible, todo puede modificarse. Lo que importa que se cumpla a ley son cómo citar y cómo hacer referencias. Generalmente la gente le presta mucho más atención. En forma de citas, esos son las 3 principales formas en las cuales se puede citar, independientemente del tipo de normativa. Puede ser citas que están entre paréntesis, las normas tapas, como vemos, es a partir de paréntesis, colocar la información dentro de paréntesis mientras estoy escribiendo. La otra forma en la cual citar la información es a partir de notas y pies de página, que es colocar justo el pie de nota y colocar la información de la referencia o de la cita, y también numérico. No sé si ustedes han visto cuando están buscando información, yo creo que, no sé si Wikipedia es de esa forma, pero cabal justo está la información y entre comillas o entre paréntesis aparece un número, y si usted le da clic en el número lo manda directamente a la referencia. Esos son los 3 tipos de citas que existe ahorita en la actualidad. Puede ser deseado de paréntesis o que les manda pie de página, o que sea numérico, que a usted le toque colocar un número. Y cuanto a referencias, esto lo único que puede variar es, digamos, el nombre que se le da a la referencia. En una APA se le llama referencias, y como estoy acostumbrada a eso, generalmente yo también lo llamo referencias. En la MLA, que es de literatura moderna, que habla sobre obras citadas, y también en el caso de ellos, el orden en el cual se estructura las referencias también cambia, porque el orden es a partir de en qué momento se citó la información. Puede que el autor comience con A, pero si se citó hasta el final del documento, es la última referencia que van a colocar, entonces también el orden varía. Y en la Chicago también es bibliografía, a diferencia del APA que hace
esa justamente se va de lado para hacer la distinción de bibliografía y documento extra que quiero incorporar. Varía en el nombre que se le da, el orden en el cual vamos nosotros a colocar las referencias y el tipo de formato para elaborar. Aquí vamos a ver un momento, vamos a ver todos los tipos de formatos que hay. En cuanto a reglas de formato, como les estaba comentando, son generalmente flexibles, porque tiene que ver con cómo es la portada, los márgenes, el tamaño de la fuente, el tipo de fuente, los encabezados, las tablas, cómo escribir, porque incluso la normativa APA establece consideraciones éticas hacia las personas, si es hacia experimentos, cómo hay que tratar a los individuos, el informarles que van a formar parte de experimentos, y todos esos lineamientos éticos que hay que considerar se colocan y se toman en consideración a la hora de estar estudiando. No se puede simplemente tomar a una población si se da en cuenta que los están experimentando. Entonces, como estilo de citación, ¿qué deberían estar utilizando ustedes? Acá podemos variarlo en dos categorías. Si usted necesita hacer una publicación científica, como se ha publicado su tesis, ha trabajado todos estos meses para publicar su tesis y tiene el interés de publicarla en una revista científica, entonces, si necesita una revista, quiere publicar en cierto gremio, digamos en la arqueología o en la antropología, tiene que buscar revistas que tienen que ver con antropología o con su rama académica. Y a partir de eso es que ustedes van a decidir qué tipo de normativas tienen que estar implementando. Así que aquí les tengo como un par de ejemplos de distintos journals, de distintas revistas académicas. Cada revista tiene una forma de citación diferente y ellos se establecen en los parámetros de los autores, de los escritores, de los científicos que quieren aportar a su revista. Ellos colocan una lista de requisitos de ese tamaño, tipo de fuente, cantidad de páginas, si les interesa que usted incorpore imágenes o tablas, etc. Ellos también establecen qué tipo de normativa necesita que ustedes estén aplicando. Nosotros dentro de la universidad tenemos la revista Entorno, y la revista Entorno exige que se utilicen las normativas APA, y también ese es uno de los motivos por el cual nosotros tenemos el interés que la mayoría de ustedes implementen o conozcan las normativas APA, porque pueden publicar en esta revista. Y también la APA es una de las, que se comentaba también anteriormente, esta es una de las formas de citación, un estilo de citación más reconocido y más utilizadas en la actualidad. Y también otro parámetro para poder saber qué tipo de citación o qué fuentes o referencias tenemos que estar utilizando es a partir de las universidades. Digamos, la universidad es la que va a pactar, o la institución a la cual estás trabajando, lo que va a pactar qué tipo de referencias son las que vamos a estar implementando. Solo voy a leer unos comentarios que veo que me están realizando. Miguel me está haciendo el comentario de qué tan válido es el recurso de Word para la referencia o para hacer referencia en un documento científico. Y esa pregunta me parece bien interesante porque justamente yo creo que ayer estaba comentando con un colega que trabaja en el software electrónico y me hacía el comentario de había aprendido a utilizar Zotero y Mendeley, que son software especializado gratuito para hacer citación y referencia. Me decía que solo 2 veces lo utilicé en toda mi vida, solo mi tesis utilicé Zotero, intenté utilizarlo, no lo entendí y lo dejé abandonado. Y realmente para mí Zotero, que generalmente yo soy la que trata de implementar Zotero en sus trabajos, tengo la aplicación para la web, la aplicación para Word, y eso es porque yo normalmente cito constantemente y cito y tengo distintas computadoras y paso una computadora a otra y estoy trabajando y tengo el interés que mis citas estén guardadas en un lugar en específico. Pero si solo lo voy a utilizar para un trabajo o si es algo casual, tal vez nunca más voy a volver a citar en su vida, yo siento que Word es mucho más fácil de implementar porque es un software que ya conocemos todos, simplemente tiene que hacer un clic y ya va a tener la forma de referenciar y citar. Es simplemente una forma de hacer mucho más fácil y accesible la citación. Mi regla también se basa en lo que les comentaba antes, me interesa más que cite, que esté colocando la información que es necesaria, a quien utilice un software específico para hacer las cosas. Lo que importa es, y si se vuelve mucho más fácil para él poder utilizar Word, mucho que mejor, porque es algo que ya conoce y no tiene que entrar en este proceso de aprendizaje de un software completamente anónimo, distinto a lo que él está acostumbrado. Entonces sí es completamente válido
Solamente es una herramienta para poder citar la información. Lo que yo sí recomendaría es saber cuál es la normativa y a partir de eso, si hay errores, porque todos los softwares están errores, a veces colocan más información de lo que uno necesita o necesita más información de lo necesario. Saber cuál es la normativa y a partir de eso verificar. O sea, que le saque la información y uno revisar si está citado correctamente o si tiene la información en la categoría indicada. De lo contrario, es difícil, ¿verdad? Pero para mí, con tal que citen, está bien que utilicen. Es científico, es válido. O sea, lo que lo va a hacer científico no es si está bien escrita la cita o la referencia. Es eso. Vamos a ver algunos. Quería compartir con ustedes porque cuando uno ve la referencia, eh, yo creo que simplemente lo ve como un proceso necesario para citar y referenciar de manera correcta, pero generalmente las referencias nos brindan toda esta información. Nos proporciona quién es el autor, nos proporciona cuándo se realizó esta documentación, nos dice de qué trata o qué es lo que nosotros estamos citando, nos dice de dónde sacamos la información cuando estamos hablando de la revista, del número, del volumen en el cual está esta revista, y nos dice a dónde, qué son las páginas. Entonces, esto es prácticamente una referencia, es como un mapa, como darle la dirección a alguien para que sepa cuál es el camino que tiene que recorrer para llegar a esa fuente de información. Ese me parecía bien bonito, quería compartirlo con ustedes. Una buena referencia va a tener todos estos componentes, me va a decir quién lo escribió, en qué momento lo escribió y dónde está esa información, ¿verdad? Y aquí les traigo una lista de las citas o las referencias más comunes, los estilos de citación más comunes, principalmente la MLA y la APA son Chicago, son las más comunes, pero si ven cada una de ellas tiene una disciplina en particular. Generalmente son las que, dentro de esa disciplina son las que generalmente usan. Digamos, en humanidades, literatura, lenguaje, utilizan esta forma de citación justamente del MLA, que es del lenguaje moderno. La forma de citar proporciona o brinda una mayor accesibilidad para ver a los autores a la hora de estar escribiendo la información. Y la ZAPA, que generalmente hace psicología, educación y cualquier tipo de ciencias sociales implementada. La Chicago A, que es hacia historia, hacia humanidades. Y Chicago B, que son pequeñas variantes dentro de la misma Chicago, que hace hablar sobre las ciencias sociales, humanidades. Y si ve a la par, sale el tipo de citación, si es a partir de paréntesis, a partir de notas y notas, si es a pie de página. Y numérica es lo que estábamos viendo previamente, si es a partir de colocar un número entre paréntesis. Igual la Harvard es hacia economía, Vancouver hacia medicina, Espola hacia leyes, la IEEE que es hacia ingenierías y tecnología, y así tenemos la AA que es hacia antropología y ciencias sociales. Entonces, dependiendo de su rama disciplinaria, se va a encontrar un tipo de citación que sea adecuado a las necesidades que ustedes tengan como científicos, ¿verdad? Y yo sé que tal vez algunos lo van a ver como chiquito en algún momento, pero eso solo es un comparativo de cómo luce cada uno de esos estilos. Le vamos a pasar esa presentación para que lo puedan ver a mayor detalle. Pero este es un ejemplo de cómo podría lucir a la hora práctica cada uno de los estilos que tenemos acá. Y este es un comparativo ya con colores para que sea un poquito más obvio. Los rojos son los autores, cómo está estructurado los autores. Y si ven en el caso de la MLA, si se colocan los nombres completos, el apellido, nombre de los autores, en lo APA solamente el apellido importa. Y los nombres están como en solamente la inicial. Y así vemos todas las diferencias que hay en cada uno de ellos. En el caso de los que utilizan un número, si se coloca el número del cual estamos haciendo referencia, una referencia para que lo pregunten, y así se ven como todas las comparativas y todas las diferencias que hay en cada uno de los estilos. Entonces todos son diferentes, cada uno tiene como una manera diferente de presentar la información, pero si ven en su esencia, todos necesitan o utilizan la misma información, todos quieren saber quiénes son los autores, cuál es el documento que están ellos citando, cuál es el editor, etcétera, cuál es el año en el cual se están implementando. Pero al final, a pesar que son diferentes, al final necesitan la misma información, tienen el mismo propósito. Entonces realmente no importa acá el tipo de citación con tal que lo esté aplicando.
¿Qué sucede en el momento que ya no se cite o se cita de manera incorrecta? Y aquí entramos a lo que se estaba discutiendo previamente sobre el plagio. Y vamos a definir plagio como ese término que se usa para describir o implementar información, o que se tome información de otras personas a sabiendas que es trabajo de otros, ya sea de manera directa o indirecta, ya sea si sé que estoy plagiando o no. Puede ser el plagio, se puede, según la Universidad de Pittsburgh, lo categoriza de dos maneras, ese sistema de plagio. Si es intencional, si yo intencionalmente he buscado copiar esa información, o si es no intencional, que es el que hay que tener cuidado en este caso. Los intencionales es justamente copiar y pegar informes, copiar información de otro compañero, copiar información de otro alumno que tenga un informe, o justo en la hora del parcial, tal vez si citaran en el parcial, ya no sería considerada copia porque tendría la citación posiblemente, pero en este caso es copiar toda información, texto, imágenes que no me pertenezcan, intencionalmente pagarle a otra persona para hacer mi trabajo, o sea, todo lo que no sea mi autoría y que he provocado intencionalmente agarrar esa información, sería un tipo de plagio intencional. Y el no intencional es justamente lo que se estaba comentando de no citar correctamente. Tenemos que falte las comillas, como estábamos viendo, las comillas es lo que permiten que nosotros distingamos cuál es mi voz y cuál es la voz de otro autor. Si faltan las comillas, y a veces, a mí me ha pasado que a veces los estudiantes colocan solo una comilla, pero nunca la terminan. Entonces, ¿dónde está el final de la cita? ¿Desde qué momento ya no es la cita y desde qué momento son ellos los que están escribiendo esta información? Entonces hay que tener como mucho cuidado. Si ya hay dentro del texto también, digamos, si yo estoy parafraseando, porque siento que si son textos textuales, si son citas textuales, es como más fácil distinguir si es textual o no. Pero si se está parafraseando la información, también hay que tener como ese cuidado de cuál es el límite de la voz del estudiante o de mí mismo que estoy escribiendo, y en qué momento mezclo la información del autor con mis pensamientos. Entonces, siempre hay que dejar bien claro y establecer, en este caso que estoy viendo la cita, Neville dijo tal cosa, o según lo manifestado por Neville, o colocar la cita, o según ese concepto de plagio fue establecido por Neville. Entonces, siempre dejar bien en claro, aun si es paráfrasis, qué es mío y qué es de otro autor, porque si queda ambiguo, si queda como esta limbo de quién es el que está hablando, o quién dijo qué, o qué es lo que está pasando, podemos entrar en un plagio no intencional. También hablar, justamente la paráfrasis, hablar de otro autor, hablar de lo que ha dicho sin colocar la cita, decir, Ramírez mencionaba, y solo colocar como se mencionaba que habían altos problemas de voltaje. Sin colocar el autor también es un plagio no intencional, a pesar de que tal vez sí tengamos como una lista, o si tengamos el autor ya programado en Word para poder citarlo, pero si se nos olvidó con toda la cita que estamos estableciendo, sí sería un plagio no intencional. Siempre se ha considerado plagio a pesar de que no ha sido nuestra intención plagiarlo. Entonces, ¿de qué manera podemos evitar esto? ¿De qué manera podemos me hacen el comentario qué quiere decir con si las normas tienen caducidad? Me están preguntando si hay caducidad en las normas, porque escucho que dice que es edición 21 o 20. En este caso, 21 y 20 ahorita depende de la cita, porque no hemos mencionado la caducidad. Realmente no hay caducidad, sí hay una renovación. A partir de 5 años sí van renovando, modificando las normas, y estamos haciendo este momento, como estamos comentando, de transición entre las normas 6 a la normativa séptima, pero todavía hay este periodo de transición para poder implementar, pero no es que, porque yo he visto revistas que mencionan que no es que ya no se puedan utilizar o implementar, pero sí estamos procurando utilizar una normativa que todo el mundo entienda, que todo el mundo estemos como bajo la misma línea o parámetro para evitar confusiones. De cómo podemos prevenir, justamente, si no queremos hacer un buen trabajo, no queremos equivocarnos, no queremos un plagio no intencional en nuestros escritos y luego nos demanden por estar utilizando información de otros autores, porque sí he escuchado a personas que les ha pasado que utilizan o citan información
se equivocan en citarlo y el verdadero autor se da cuenta de que han utilizado su información y escriben correos amenazando con poder demandarlos. Así que sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas cuando las personas, o sea, nunca se tiene que hacer, pero ahí en ese caso cuando las personas se dan cuenta. Una manera de poder evitar hacer plagios no intencionales es tomar buenos apuntes. Y acaba de variar cada uno de ustedes. O sea, acá justo en el cuadro dice desarrollar un sistema propio. En mi caso, a la hora de buscar información, siempre escribo o copio el texto que me interesa y y debajo de eso coloco el enlace web, coloco el autor, coloco la fecha y voy agarrando como distintos pedazos o subrayo dentro del párrafo, pedazos que a mí me interesa saber. Entonces, tener ya sea un cuaderno o un documento abierto a medida que estoy buscando información, colocar cuáles son las citas. Y ahora, hoy en día, es mucho más fácil sacar la información. Si ustedes buscan, digamos, Google Académico, que cada una de las revistas a veces tienen la opción de generar automáticamente la referencia, entonces ya no hay necesidad de hacerlo uno en muchas ocasiones. Solo copia y pega. Si hay dudas, incluso me han pasado que estoy citando información y luego creando la referencia y tengo dudas como quién es el editor, etcétera. Simplemente me voy a su enlace, el enlace donde está el artículo y generalmente ahí tienen ellos como convertidores de referencia y uno señala o le da clic a qué tipo de referencia está utilizando, si la APA o cualquier otra y le genera de manera automática esa información. O sea, a veces también hago eso, agarro el texto y coloco de un solo la referencia para no estar buscando después con esa información. Pero si usted, digamos, lo hace de manera manual, también puede escribir tal fecha, colocar justamente tal autor, hablaba sobre este tema en específico, hablaba sobre el desarrollo cultural, etcétera, etcétera. Y así tener lista ya sus referencias. Yo a veces también cambio de colores el texto, digamos, este es para esta referencia color azul, como pueden ver con mis colores, ese es de esta otra referencia para un color amarillo, para hacer una distinción de qué texto es, de qué autor, y a la hora de generar mis paráfrasis, de escribir las citas en mi documento, no me confunda de quién dijo qué. A veces mis textos son bien coloridos porque tienen muchos colores, ¿no? Porque hago la distinción de qué autor dijo qué cosa para no confundirlos y no colocar una cita de tal vez otro autor en otro momento. Yo sí recomiendo hacerlo automáticamente, por eso decía esa autodisciplina, porque de lo contrario puede que esté comenzando a redactar su documento y luego se quede, bueno, necesito hacer otra cosa, necesito trabajar en otro aspecto y regresa nuevamente a ese texto y ya no sabe qué autor era qué o qué referencia era qué. Entonces, solamente tener cuidado a la hora de escribir sus documentos, que me están comentando que no escuchan, me acerca un poquito más al micrófono, tener cuidado justamente de saber qué párrafo es de qué autor, muchas gracias, qué párrafo es de qué autor y así. Pero ese sistema realmente cada uno de ustedes tiene que elaborarlo, a ver qué es lo que mejor funciona para ustedes, para que no se confundan a la hora de crear esos paráfrasis. También citar correctamente, si utilizas sitios web, libros, lo que sea, artículos, periódicos, Twitter. A la hora de elaborar esta presentación, yo elaboré un esquema justo de toda la información que yo consideraba que era importante que ustedes supieran, del plagio, de qué son las normas APA, en qué consistían, y a partir de ese esquema es que empecé a buscar información y ustedes ven que empecé a buscar y colocar las citas porque me parece un poco ético hablar de citación y referencias si no estoy yo misma citando la información a la cual me basé para poder hacer esta presentación. Y por este comentario también, solo cambiar un par de palabras porque es lo que me ha sucedido, he visto que sucede, que copian y pegan la información, les pido que por favor hagan un parafraseo de la información, solo cambian un par de palabras y eso ya no es paráfrasis, o sea, si solo cambian, quitan una palabra, había una palabra de algo y quitan la de, no es lo suficientemente original para poder considerarse una paráfrasis. O sea, debe cambiar la estructura, deben cambiar las palabras, pero sin cambiar el contenido de lo que se está diciendo. Es justamente reescribir este texto bajo su propia voz para poder también tener una secuencia lógica de la información que estamos nosotros sacando.